Me gusta, me gusta el tema de orar la palabra porque refuerza nuestra fe, nos ayuda a permanecer más constantemente conectados con el Señor. Y la verdad, para mí ha sido como un recargar las pilas, o sea, reforzar lo que sabes, pero no solo textualmente, sino ponerlo en práctica. Y muchas veces tener una pregunta y encontrar la respuesta. Muy bien, Flor. Ha sido un intercambio muy valioso, muy bonito, un tiempo también que he aprendido más la importancia también de ver el afecto a los demás, no solo como un sentimiento, sino como una necesidad de poder orar por alguien y sentir que es parte de tu rutina diaria, que es parte de tu día a día. También me ha permitido hacer como más fuerte esa amistad y sentir la necesidad de otra persona, saber que no soy la única persona que necesita del Señor, sino que alguien más también necesita, aunque conozcamos al Señor. Ujú. Muy bien. Y bueno, este tiempo yo he estado orando muchísimo por mi esposo más y ahora ya no siento bueno, no como decirlo una carga, sino más bien ese dolor que yo tenía. Ahora es como, ya lo hago de otra forma, ya estoy como con más tranquilidad y ya tengo la seguridad de que el Señor hace su obra en su momento. Y eso me gusta mucho, me ha ayudado mucho, porque aunque no sabía que los salmos son para orar, cuando David siempre habla en muchos, casi en la mayoría, de la aflicción de su corazón, y yo decía, bueno, hay sentido en sufrir tanto, en tener tanta aflicción, pero él se deleitaba en el Señor, porque esa aflicción le llevaba a estar de rodillas ante el Señor, a depender de Dios. Y ahora estoy más tranquila, aunque no siempre veamos con nuestros ojos lo que queremos ver, pero el Señor está en el control de las cosas. Amén. Gracias, mi hermana. ¿Alguien más quiere decir al menos un aspecto por qué orar la Biblia? A mí me ha encantado esta experiencia eh, porque me ha enseñado a entretejer mis oraciones con la palabra. Es decir, yo he descubierto un nuevo aspecto de la relación entre mis oraciones diarias y la palabra de Dios. Muy bien, Ivette. Así mismo es. ¿Alguien más? Un aspecto ahí, ¿por qué orar la Biblia? Porque es la palabra viva. Y verás, o sea, uno cuando a veces trata de encontrar palabras que suene bonito, lo que fuese, uno puede ir a la palabra y ahí está, exactamente, porque esa fue inspirada por Dios. Entonces no tenemos que inventarnos cosas que tal vez puedan sonar bonito porque es como el lugar donde podemos encontrar la verdad. Ujú. Amén. Es como una manera más dinámica, más fluida de comunicarnos con Dios, no hacerlo tan repetitivo y siempre vas a encontrar algo nuevo donde tú tomar y de ahí sacar una conversación fluida con Dios. Así mismo es, mi hermana. ¿Alguien más desea decir un aspecto de por qué orar la Biblia? Por ejemplo, yo he visto algo muy bueno, por ejemplo, cuando uno ora por sus hijos, ¿verdad? Siempre como la misma oración, cuídalos, guárdalos, pero mientras estás orando por los salmos, a través de los salmos, puedes orar para que el Señor cree un corazón limpio en su vida, cosas así más diferentes, ¿sabes? A lo que siempre oraba, oraciones más profundas, más bíblicas y más de acuerdo a la mente de Dios también. Ujú, así es. ¿Ivette quería decir algo? Ya, yo iba a añadir más, como lo que decía Maribí, más teológicas. Es decir, cuando nos enfrentamos
a el concepto, el carácter de Dios. Entonces, nuestras oraciones yo creo que se vuelven mucho más profundamente teológicas. Sí, sí. El autor nos habla de que nos da palabras frescas, nos mantiene enfocados, alinea nuestros deseos con los deseos de Dios. Y es tan bonito cuando escuchamos que David tenía un corazón conforme al de Dios y que esas palabras las escribió David. Entonces estaríamos orando algo conforme al corazón de Dios, que es fuerte, ¿verdad? Y también va a romper la repetición y la rutina en la que muchas veces estamos cayendo. Dice John Piper, orar la palabra significa leer las escrituras en un espíritu de oración, dejando que el significado de esos versículos se convierta en nuestra oración e inspire nuestros pensamientos. Qué gran verdad, ¿verdad? Ahora, ya todas hemos dicho por qué orar la Biblia. Esto lo hemos venido estudiando cada semana. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el método que estamos usando? ¿Qué hacemos primero? Pregunto, ¿qué hacemos primero para usar este método? Bueno, la que lo haya usado, según lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Cómo se hace? Primero se lee el salmo y después, Se lee el salmo, pero se lee el salmo completo y después nos enfocamos en un versículo. ¿Cómo hacemos? sí, lo puedes leer todo y Ujú. después puedes ir interiorizando de versículo en versículo y vas orando versículo por versículo, repitiendo la palabra, que eso va incrementando nuestra fe. Así mismo es. ¿Y después qué hacemos? ¿Qué le metemos a esos versículos ahí? ¿Nuestras qué? Nuestras peticiones, no es lo que Nuestras nosotros peticiones. deseamos o queremos decirle al Señor, o sea, no acomodándolos, pero es el Espíritu Santo mismo nos va guiando. ¿En qué momento? ¿Cómo lo vamos haciendo? Eh, Solamente es como agregarle extra a lo que el Señor ya sabe también. Ajá. ¿Y qué pasa si no fluye nada con el versículo que estoy leyendo? No hay problema. ¿Qué hago? Podemos orar, podemos leer el versículo, orar ese salmo. Y adicional a eso, podemos decirle al Señor nuestras peticiones. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. No, no pasa nada si no tenemos relación, porque recuerdo la clase de hermana Ivette, ella habló sobre qué haces cuando te toca un salmo de Señor, acuérdate de los malvados, de mis enemigos, cosas así. Entonces, Imprecatorio, un salmo ya, imprecatorio. ¿cómo hacer? Cómo orar en esa situación, porque de pronto no estamos atravesando una situación de esa magnitud, pero no importa. Leemos el salmo, interiorizamos la palabra y oramos normalmente como nuestras peticiones. Esto no es algo que tiene que ser metódico, es Ajá. algo que lo vamos a ir aprendiendo mientras más lo practiquemos, mientras más lo hagamos. Y si el salmo no tiene relación con lo que nosotros queremos, no hay problema. Nosotros oramos al Señor. Ahora ya lo hacemos de otra forma porque ya hemos aprendido la palabra. Estamos aprendiendo la palabra. Sí, claro. Y si no fluye, hermana, recuerde, pasamos al siguiente. No nos Ujú. quedamos allí. No tiene vínculo este proceso de guerra que David está hablando con el Señor, que está diciendo, córtale la cabeza. Paso al siguiente, hasta que, como decías mi hermana Flor, gracias, hay una conexión entre nuestras peticiones, nuestra adoración allí con el Señor. Podemos pasar sin problema al siguiente. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Añadir algo? Bueno, ahora dice aquí el autor Donald. Digamos que hay una mujer, y de esto estaba hablando ahorita Mariví. Ella desea orar todos los días por sus hijos, por sus nietos, por su familia. Y ella ora hoy el Salmo 23. Este texto la impulsa a orar para que Dios pastoree a sus hijos de diferentes maneras. Pero hay algo en esa imagen pastoral que va a transformar todo lo que ella siempre ora. Y así nos ha pasado.
Cuando empezamos a leer el Salmo, yo digo, ay, yo nunca había pedido esto para mis hijos, ni para mí, ni para mi familia. Al día siguiente, ella empieza a orar 1 Corintios 13 y será guiada a pedirle al Señor que desarrolle en sus hijos esa clase de amor que describe el capítulo. Perdón. Al día siguiente, mientras atraviesa el Salmo 1, ora para que sus hijos se conviertan en esos fervientes meditadores de la palabra de Dios. No es una manera tremenda de orar, pero lo habríamos hecho así si no hubiésemos orado a través del Salmo 1. Yo, la verdad, nunca hubiera orado por mis hijos de esa manera si yo no lo hubiera encontrado en la Biblia, porque oramos así en cosas, perdón, es que tengo como oramos de pequeñito en cosas tan importantes como que nuestros hijos sean meditadores profundos de la palabra de Dios. Y esta fuente inagotable, hermanas, como lo hemos venido diciendo, está aquí en la palabra de nuestro Dios. Qué hermoso. Al día siguiente la mujer está en Gálatas 5 orando y le pide al Señor que desarrolle en sus hijos el fruto de su espíritu. Después que ella regresa de los salmos, mientras sigue hablando con el Señor a través del Salmo 139, le pide que sus hijos experimenten su presencia donde quiera que se encuentren en ese día. Qué hermoso, ¿verdad? Qué manera tan profunda, diría yo, de orar. En realidad, el núcleo de su oración, que es, Señor, bendice a mis hijos, permaneció inalterable, eso no cambió, pero lo que sí cambió fueron sus palabras, fueron sus peticiones y fueron desde su corazón al cielo de una manera, hermanas, que nunca había ocurrido. Y eso es lo que nos va a ocurrir a ti y a mí cuando nosotros nos desafiemos a estar buscando en la palabra de Dios esa intimidad con el Señor, más como Él y menos como nosotros. Porque nosotros la mayoría de las veces oramos como hemos escuchado a alguien orar. Así aprendemos. Pero cuando oramos con la palabra misma de Dios, nosotras eso va a ser un impacto en nuestras vidas, como lo fue en la de Müller y en la de algunas personas que vamos a ver en este día. ¿Qué les parece? Yo Yo, quería yo dar también. la mano levantada. Yo Sí, tenía un comentario chiquitito y yo creo que también tenemos que chequear nuestros corazones, que no es que queramos hacer esto porque queremos que nuestra oración suene más bonita o no queremos que suene más como de iglesia o como de pastor o lo que fuese, pero lo que tú estás diciendo es que el hacer esto y el entender cómo se hace esto, como que va a revitalizar nuestra oración para que no se convierta repetitiva, para que no sea como que, ay, voy a orar lo mismo siempre, como cuando la gente, a veces los niños ya saben, ah, esta es la oración de papá y así la hace igualito todo el tiempo. No es que hay nada malo con eso, pero a veces uno necesita como que revitalizar ese deseo de orar sin que fuese siempre todo lo mismo todo el tiempo. Entonces, no es como que un concurso de quién ora más bonito, pero cómo está mi corazón siendo afectado por mi oración y cómo eso hace que yo ame al Señor más. Esa debe ser nuestra motivación. así es, me encanta, así es. ¿Alguien más quería decir algo? Eh, yo quería decir algo. Yo pienso que una de las cosas más importantes que nosotros cuando oramos, muchas veces oramos es por lo que nosotros pensamos, deseamos, por nuestros deleites, pues, o por lo que nos da ansiedad, preocupación. Pero ya cuando tú oras a través de la palabra, estás enfocado más en la voluntad del Señor. Entonces, eso te ayuda, pero la hermana Flor hace rato decía algo importante, aceptar algunas cosas que tú misma no entendías de las situaciones que puedas estar hasta viviendo, porque de repente tú humanamente ya dices esto es así, esto es asado, yo soy cristiano, pero no me, pero ahí el Señor te enseña lo que es un cristiano, es alguien sujeto a Él, alguien que le obedece, que le ama, entonces a mí me ha enseñado como,
oh, ¿cómo puedo poner a mi boca silencio? ¿Cómo puedo aprender tantas cosas? Y de verdad la palabra te está confrontando todo el rato, incluso antes pensabas en otro, ahora puedes pensar más en ti. Y yo creo que tiene mucha relación conmigo misma y el Señor y lo que Él quiere para mi vida. Entonces es una oración que te lleva a tener una intimidad más real con el Señor, una relación con Él. Y decía la hermana Diana, no es como suene bonito, es que hasta el anhelo es más grande y tú te paras y tú tienes deseo de hablar con el Señor primero. Así es, Amy, gracias. Así mismo es, así mismo es. Eh, y no se trata, porque a veces, hermana, hay ocasiones en las que cuando escuchamos otro nuevo método decimos, hay otra carga más y nos estamos como añadiendo cargas. No es para carga, es para calidad, es para que sea efectivo esa intimidad que tenemos que desarrollar con el Señor. No lo veamos como carga. Si un día usted no tiene tiempo para orar en la Biblia, usted motívese y siga orando, pero no estamos añadiendo carga. Estamos poniendo pilas y tratando de ser más efectivo en lo que estamos haciendo. ¿Alguien más quería decir algo? Entonces, vamos a ver un ejemplo que a mí me encanta y es el de George Mueller. Este hombre ha sido muy conocido a lo largo de los años como un hombre ferviente en la oración, pero mayormente porque era este hombre el de los orfanatos, el que hacía grandes cosas por los niños y cuenta la historia que Mueller recogía a los muchachos, los alimentaba, los vestía y los educaba. Hacía un trabajo integral con ellos, pero cuidó al menos más de 2,000 huérfanos en un momento dado nada más. ¿Qué clase de cantidad de muchachos? Y nosotros nos volvemos locos con 17 en el salón. Más de 10,000 durante toda su vida. Guarda esta estadística. 2,000 en algún momento. Más de 10,000 durante toda su vida. Sin embargo, él nunca dio a conocer las necesidades de sus ministerios, excepto al Señor en oración. Eso para nosotros es un reto hoy. Nosotros hoy necesitamos buscar personas que nos apoyen económicamente para los ministerios, pero el método de este hombre era contárselo primero a Dios. Y solo a través de sus reportes anuales la gente pudo conocer después de los hechos y de las necesidades que habían tenido el año anterior y cómo el Señor había provisto. Mueller registró en sus diarios alrededor de 50,000 oraciones específicas contestadas, 30,000 de las cuales dijo que fueron el mismo día y a la misma hora en que las hizo. 500 oraciones contestadas por año, más de una por día, todos los días durante 60 años. Mire, yo me quedo sin palabras. Me quito el sombrero si lo tuviera. El Señor canalizó a través de las manos de este hombre más de $500 millones. Y eso es bastante plata en aquel tiempo. Porque en este hombre había algo que él conectaba con el Señor de una manera tan profunda que el Señor contestaba sus oraciones. Y no hay una forma mágica, vamos a ver que fue a través de este método. Quizás no específicamente como nosotros lo vamos a hacer hoy, pero sí tiene que ver con orar la Biblia. ¿Cómo oraba Mueller? Al principio, Mueller le pasaba lo mismo que a usted y a mí. Se pasaba 10 minutos, media hora, una hora, dando tumbo en la oración. Y no encontraba cómo empezar a orar, porque le venían pensamientos como usted y a mí, porque los muchachos hoy, ¿quién los va a alimentar? No sé cuántas cosas pasarían por la cabeza de Mueller, pero la cuestión es que le pasaba lo mismo que a usted y a mí. Pero ¿qué fue lo que cambió la vida de oración de Mueller? Hermanas, sumergirse primero en la palabra de Dios.
Cuando él cambió el método de estar una hora, media hora, dando tumbos hasta que por fin él se encontraba en ese espíritu de oración allí conectado con el Señor, el método fue ir a la palabra de Dios primero, para que esa palabra encendiera en él ese espíritu de oración y empezaba a conversar ahí con el Señor de lo que decía el texto. Dice que el autor que ya casi no sufre de eso con este nuevo método. El autor del libro también dice que apenas se levantaba estaba dándole cabezazos a todas las puertas, chocando, porque realmente, hermana, es normal y es natural que nosotros cuando nos levantemos no tengamos ese deseo ardiente de orar. Y más cuando estamos pasando por situaciones, por necesidades, por conflictos, es normal. Müller daba tumbos, dice el autor, entre una hora y otra tratando de orar, peleando por enfocar sus pensamientos como usted y como yo. Ay, Señor, pero ¿qué me pasa? Que empecé a orar y me fui a pensar otra cosa. Hace poco empiezo a orar con el Señor y yo le dije, ay, Señor, quiero hacer algo para ti en este momento. Y lo hice. Cuando terminé de hacer lo que le había dicho al Señor que iba a hacer, me levanté y me fui. Y cuando voy por el camino yo dije, ay, Padre, pero si yo no oré, que era lo que yo había comenzado a hacer. Entonces me regresé y agarré la Biblia y yo dije, no, yo estoy muy desenfocada hoy. Agarré la Biblia y el Señor me ayudó de una manera hermosa para yo conectar allí con Él y empezar a orar. Hermana, porque no tiene ni que volar un pajarito, nos desenfocamos en un 2x3. Y dice Müller que solo después de una larga lucha, él podía entrar en esa conexión con el Señor. Hasta que él dijo, aquí algo anda mal, aquí yo tengo que buscar una nueva manera. Y empezó primero a meterse en la palabra del Señor. Y cuando empezó a practicar el conversar con Dios acerca de lo que decía su palabra, nunca más comenzó a padecer de estos tumbos que daba en medio de la oración. ¿No le ha pasado así a usted? A mí me pasa mucho, mucho, demasiado me pasa. Ahora, cambiando de Müller, este gran hombre de oración que nos enseña que el método funciona. Charles Spurgeon dijo, debemos orar cuando estamos con disposición de orar, porque sería pecaminoso desaprovechar esa oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos disposición de orar, porque sería peligroso permanecer en esa condición enfermiza. Entonces, es normal que no tenga deseos de orar, pero debemos hacerlo. Es normal que nos perdamos media hora antes de conectarnos con el Señor, pero no podemos dejarlo para después y para ahorita. Tenemos que hacer un esfuerzo y ser disciplinados con la oración, hermanas. ¿Por qué? Porque es peligroso. Y él dice que es como una enfermedad, que nos vamos poniendo un poquito mal hasta que estamos graves. No tenemos deseo de orar, no importa, hay que hacerlo. Cuando no tenemos deseo de ir a trabajar, no vamos. Cuando no tenemos deseo de levantarnos de la cama, lavarnos los dientes, no lo hacemos. Cuando no tenemos deseos de comer, no lo hacemos. Entonces, si estas cosas son para nosotros tan importantes, la oración debe tener la supremacía, que es nuestra comunión con el Señor. A mí todo esto me está confrontando, me está zarandeando. Si Müller no tenía ánimo para orar, este hombre que hemos conocido de oración y de tantas respuestas de oraciones, no nos sorprendamos de que nosotras tampoco tengamos deseos de orar. Pero lo que sí no podemos es permanecer en eso. Tenemos que hacer algo. Tenemos que ser activos. No podemos quedarnos en esa condición. La buena noticia, dice Donald, es que no tenemos por qué estar sujetos a esos sentimientos. No esperen a sentir algo, hermana. El Señor le dijo a Jeremías, y este pasaje me encanta, en Jeremías 23-29, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como
martillo que despedaza la roca, es ese fuego, es ese martillo el que nosotros tenemos que usar cuando nuestro corazón está frío, cuando nuestra mente está dura, que no estamos receptivos. Nosotros podemos usar la palabra de Dios para que se introduzca en nuestro corazón que está a veces frío, congelado, y ese pasaje de las Escrituras, hermana, va a ser una obra ahí. Miren, usted sabe que ella va a penetrar hasta donde tiene que penetrar y va a hacer su trabajo, porque ella no vuelve nunca vacía. Ella cumple su propósito, por lo cual el Señor la envía a nuestras vidas. Entonces no desaprovechemos, no importa en la condición que estemos, metámonos en la palabra del Señor. Y allí, como decía Flor ahorita, en algún momento vamos a estar conectados incluso con nuestras peticiones. Más importante que Müller, que nos encanta, ¿quién será? Es Jesús. Y Jesús dijo en la cruz solamente 7 frases. Ya sabemos que el haber sido azotado, su carne, imagino, colgando, haber sido traspasado, todo lo que él padeció, que llegó tambaleándose al lugar de la crucifixión. Cuando le ponen los 3 clavos, él no podía ni respirar. Él tenía que impulsarse en el clavo de los pies para coger aire en el diafragma, poder decir alguna palabra corta, porque él estaba en una condición de asfixia. Pero Jesús agarró aire y allí en la cruz nosotros podemos encontrar que él oró la palabra del Señor. Y uno dice, wow, Jesús oró la palabra del Señor en la cruz. Sí. La frase más larga que dijo fue, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que está en Mateo 27:46. Esta frase es la primera parte del versículo del Salmo 22. Es la profecía más larga del Antiguo Testamento acerca de la crucifixión. Y él agarró aire allí en la cruz y él pudo orar la primera parte de ese versículo. El autor especula aquí un poco y dice, quién sabe si después él, en sus pensamientos, como no podía orar, siguió orando el mismo salmo. Puede ser. Pero lo que pudo hablar fue orar el principio del Salmo 22. Al final Jesús juntó un poco más de fuerzas y se levantó por última vez y clamó, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto está en Lucas 23:46 y es el Salmo 31:5. Jesús, hermanas, estaba agonizando y yo me imagino qué más desconectada podía estar su mente, más que la de nosotros, porque nosotras nunca hemos estado en una situación como esta, y Dios quiera que tampoco lo estemos. Y entonces en este momento de agonía, Jesús usó el recurso de su propia palabra, que es la palabra de Dios, para orar. Él necesitaba clamar al Señor con la misma palabra de Dios. Esto para mí es suficiente. Yo no necesito de otra persona que me diga que es efectivo, que no es efectivo. Jesús lo hizo y si Jesús lo hizo, el ejemplo me está dejando a mí para que yo lo haga. No es una imposición para ustedes, para mí lo es, porque Él es el mejor ejemplo que tenemos. ¿Quién se podía concentrar más en la oración que Jesús? Nadie se puede concentrar más. Y si Él lo usó, hermanas, vale la pena. Después vamos a ver, por último, la iglesia primitiva. Después del ejemplo de Jesús, también podemos recordar los primeros cristianos que oraron, cuando oraron en las Escrituras. En Hechos 4 citan el Salmo 2 mientras estaban orando. Ellos usaron la palabra para interpretar lo que vivían. Y esa es la historia que cuando la iglesia oró, el lugar en el que estaban reunidos tembló. Entonces, un ejemplo como iglesia que somos de la oración bíblica es esta iglesia.
Esta iglesia primitiva es un ejemplo para nosotros. Nosotras hoy quisiéramos ser iguales a la iglesia primitiva, que tenían todas las cosas en común. Y esta iglesia también citaba las escrituras en la oración. ¿Qué les parece? ¿Tenemos ejemplos buenos y suficientes para usar este método? Sí los tenemos, sí los tenemos. No lo veamos como una carga, veámoslo como algo tan importante, como una herramienta tan buena que el Señor está poniendo en nuestras manos. Veámoslo así. Seamos como esa iglesia primitiva, que sus oraciones fueron valientes y llenas del Espíritu Santo, y que al usar la Biblia sus oraciones fueron fortalecidas para obedecer. Ellos vivieron un tiempo muy difícil como el que estamos viviendo nosotros, y sus oraciones fueron esa fortaleza. Y cuántas cosas el Señor hizo en aquel tiempo en respuesta a las oraciones que la iglesia hacía. Cuántas cadenas se rompieron, cuántos lugares temblaron, cuántos milagros ocurrieron porque la iglesia oraba. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a estos ejemplos que hemos estado viendo? No hay preguntas. Entonces, en estos minuticos que nos quedan, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio rapidito de dividirnos en dúos y orar la una por la otra, usando el salmo que todas nos sabemos, el Salmo 23? Pero ahora voy a orar por mi hermana con ese Salmo 23, teniéndolo en cuenta, hacer este ejercicio práctico. ¿Qué les parece? Chévere. ¿Alguien puede hacer ahí los grupos? Sí. Ya los voy a hacer aquí, lo estoy haciendo. Ok, vamos a hacerlo por unos 5 minutitos. Sí, para regresar rápido. Ok, vamos a hacerlo. ¿Salmo qué? 23. Vamos a orar el Salmo 23 por nuestra hermana. ¿Verdad? Uh-huh. Ok, permítanme un momentito, chicas. Ok, aquí se me hizo una trampita aquí. Ok. Mm, Entonces, cuando abra aquí, ustedes tienen que escoger en la pantalla unirse al grupo. Ok. Flor, vamos a enviar a Flor con a las 6. Flor a las 6. Flor a las 6. Ok. Amy, Mariel, Diana y Luz, Michelle y Lady, Yvette y... mm, Por ti primero y después tú oras por mí. Sí.